Bienvenidos a todos los que estáis entrando a la masterclass. Bueno, nosotros somos Zigurat Institute of Technology. Yo soy Carmen Sánchez, soy arquitecta, soy Institutional Manager en Zigurat. Y sabéis que Zigurat somos un instituto tecnológico que nos dedicamos a la formación de profesionales de la construcción. Y hoy tenemos una masterclass muy especial. Yo he seguido muy de cerca esta masterclass. Ha sido algo que siempre me ha inquietado, ¿no? Este tema de Python. Yo he visto muchos arquitectos utilizarlo y sin embargo no sabía muy bien si era demasiado complejo porque es más un lenguaje que siempre ha sido informática. Bueno, también yo a lo mejor soy un poco mayor para esto, pero bueno. Hoy vamos a tener a Byron Cadena, que se ha ofrecido gustosamente, es nuestro profesor del posgrado en diseño paramétrico y se ha ofrecido a explicarnos por qué Python puede ser útil para arquitectos e ingenieros. Vamos a conocerlo un poquito más. Mira, Byron es un arquitecto ecuatoriano, es urbanista, analista de datos, se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2017 y luego ha completado varios programas de posgrado, teniendo títulos destacados como el Master in City and Technology en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en 2019, el Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos en la Universidad Internacional de La Rioja en 2021 y el Máster de Arquitectura Avanzada con especialización en Urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad desempeña como planificador urbano en IDOM y está ubicado en la ciudad de Bilbao. Y bueno, ya le doy paso. Muchas gracias, Byron. Bienvenido. Y adelante, te dejo el testigo. Cuéntanos, Byron. Bueno, un saludo a todos los que están conectados. Muy buenas tardes. Quiero disculparme un poco que mi voz esté un poco cortada. Estamos ya pasando las épocas de frío acá en Bilbao. Pero bueno, vamos a intentar de que sea una masterclass donde podamos ver y entender, ¿no? Lo que nos contaba Carmen, el uso de Python para los arquitectos. Me gusta empezar estas charlas con un poco de la evolución que ha tenido la arquitectura desde la época predigital, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, la gran mayoría, por no decir todos los arquitectos, utilizaban herramientas tradicionales como el lápiz, el papel, la regla, las escuadras. Bueno, tal vez ya ustedes son muy jóvenes para haber utilizado alguna de estas herramientas para en sí diseñar un plano y entregarlo como un proyecto, pero era una labor muy compleja, pero que también llevaba mucha parte de creatividad y mucha parte de la inspiración que encontraban estos arquitectos para realizar estos dibujos. Luego, ya en la época de los 60, 70, empezó a haber esto del dibujo asistido por ordenador, que es el dibujo CAD, que bueno, esto sí ya estoy muy seguro de que la gran mayoría o todos lo hemos utilizado en algún momento. Esto permitió realizar dibujos ya en computadora, dibujos digitales que ya permitían una corrección de errores, una corrección también de cualquiera de las normativas que se iban dando durante el proceso de diseño y también ya permitía compartir muy fácil la información, no tan fácil como ahora, pero antes en su momento repetir los planos, sacar copias de estos planos gigantescos era muy, muy complicado. En cambio, aquí ya teníamos un archivo digital que se podía compartir, pero seguíamos obteniendo una perspectiva muy básica de lo que sería el diseño arquitectónico, en su gran mayoría en 2D. Ya en la época de los 80, los 90 en adelante, se empezaron a utilizar programas que permitían la creación de modelos 3D. Obviamente esto proporcionaba una representación tridimensional de nuestros proyectos y generaba una arquitectura que de por sí ya era mucho más completa. Los proyectos ya se entregaban a un nivel de detalle mucho más avanzado. No se diga en la última época donde ya empezamos a implementar lo que sería BIM,
y a ingresar toda la parte de las infraestructuras dentro de nuestros modelos arquitectónicos. No solo las estructuras, sino también los sistemas sanitarios eléctricos y electrónicos. Luego pasamos ya a una época donde también la visualización arquitectónica se volvió mucho más realista, ya no era este dibujo a mano, este boceto o este dibujo a líneas del AutoCAD, sino ya empezaba a verse un realismo que lo que intentaba era transmitir al cliente una comprensión de cuál va a ser el resultado, ¿no? De su inversión o de su compra, o cuál va a ser el contexto en donde va a residir, dónde va a trabajar. Entonces lo que se buscaba era llevar a la arquitectura a un realismo, que en los últimos años, también gracias a la inteligencia artificial, esto ha mejorado muchísimo. Y luego ya desde la época de los 2000 empezamos con lo que sería el diseño paramétrico, ¿no? Que se introdujeron herramientas de diseño que permiten a los arquitectos establecer parámetros y relaciones entre los elementos, lo que facilitaba mucho la exploración de diversas opciones de diseño y la generación de formas mucho más complejas. Eh, ya no es tanto basándose en la inspiración o en la creatividad, sino más bien en una serie de parámetros numéricos que iban generando esta serie de repeticiones, de ángulos, de inclinaciones, que bueno, en cierto momento era demasiado complejo, ¿no? Pero gracias a los programas que tenemos actualmente, el diseño paramétrico ahora ha llegado a un nivel muy alto, ya no solo en detalles como en mobiliarios y demás, sino también ya en edificios completos. Y eso también fue gracias a este adelanto que tuvimos desde el 2010 en adelante, que es la fabricación digital, donde la integración de herramientas de fabricación como la impresión 3D, el corte láser, permitió materializar, ¿no? Estos diseños paramétricos complejos y personalizarlos a ya no un módulo repetitivo o estandarizado de arquitectura, de diseño interior, sino también ya esta creatividad paramétrica, ¿no? A estos diseños únicos que se formaban por la repetición de elementos estandarizados que se podían imprimir o cortar eh, con herramientas de última tecnología. Como les digo, esto de la fabricación digital ya ha dado un paso mucho más en estos últimos años, ya no solo hacia el diseño de muebles, sino también ya a proyectos de residencia, edificios y demás programas arquitectónicos. Y bueno, los últimos pasos que estamos dando ahora es la inteligencia artificial, que bueno, la estamos incorporando al diseño arquitectónico para mejorar la toma de decisiones, generar diseños automatizados, analizar datos urbanos y optimizar el rendimiento energético de los edificios. Creo que esto lo he colocado así, ya que bueno, muchos arquitectos también usan la inteligencia para hacer todo el proceso de diseño. Yo personalmente lo utilizo mucho más para inspiración, ya que creo que aún no tiene el detalle y también la percepción que puede tener obviamente un profesional, pero sí que nos ayuda mucho a entender cómo pueden ser las alternativas que puede ir tomando el espacio y la arquitectura. Y también tiene este valor, ¿no? De que podemos empezar a hacer pruebas de rendimiento energético, de gestión de recursos, lo que ayuda mucho al proceso ya de la construcción y también del mantenimiento luego ya durante la vida útil del edificio. Entonces, bueno, tenemos como esta línea de tiempo, ¿no? Desde el dibujo a mano hasta la inteligencia artificial, eh, donde Python, que ya como vamos a ver un poco más adelante, es un lenguaje de programación, yo creo que se puede centrar como desde el modelado 3D. He visto, ahora hay mucho también de esto de inteligencias artificiales y programación para generar sketches, dibujos, pero bueno, creo que como arquitectos lo vamos conectando más desde esta perspectiva, ¿no? Desde el modelado 3D, la visualización arquitectónica, mucho en el diseño paramétrico porque nos ayuda a ser mucho más eficaces en la parte de las funciones.
en la fabricación digital, ya que las herramientas, estas máquinas que generan la arquitectura y el material, son programadas a través de Python. Y bueno, también en la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué Python para arquitectos? El aprendizaje de Python puede proporcionar a los arquitectos una ventaja al mejorar sus capacidades para abordar desafíos complejos, optimizar procesos y explorar soluciones más avanzadas y personalizadas en el campo del diseño arquitectónico y la planificación urbana. Creo que esta es la base de por qué ahora estamos tratando de implementar Python en gran parte de las oficinas de arquitectura. Es por optimizar los procesos, una gran parte. Y la otra es para esto de explorar soluciones. ¿Por qué optimizar los procesos? Porque al llevar a la arquitectura a este estándar del gemelo digital, de prácticamente generar una versión digital del proyecto final que se va a construir, para medir todas las condiciones que va a tener durante su ciclo de vida, llevó a que la arquitectura sea muy compleja. Ya no podríamos como estandarizar todo esto solo en planos y en dibujo 2D. Es por lo cual ahora se está utilizando mucho esto de los procesos BIM, para poder gestionar toda esta información y estandarizarla. Pero Python a lo que nos ayuda es justamente a ser mucho más eficaces en estas tareas complejas, que ya vamos a ver a continuación muchos ejemplos. Entonces, yo creo que cada vez más el tiempo del ser humano es mucho más limitado. Creo que se está intentando reducir las horas de que uno está en el trabajo y prolongar las horas las que uno está disfrutando de otras cosas de la vida. Entonces, al menos nosotros en nuestro curso, lo que siempre indicamos y decimos es que entre más eficaces sean, mejor van a rendir y mejor van a disfrutar de las otras cosas. Así que es por eso que nosotros tratamos siempre de utilizar las últimas herramientas para optimizar los tiempos. Pero, ¿qué es Python? Esta pregunta me la hacen mucho en el módulo que yo doy, en el curso de Sigurat, porque mucha gente cree que Python es un programa o que Python es un software que se conecta o una aplicación. Y no, Python es un lenguaje de programación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es la forma de comunicarnos con una computadora o con un software o con una aplicación, ¿vale? Eh, Es de alto nivel, ¿por qué? Porque no necesita compilaciones como otros lenguajes de programación, como C++, como Java. Es de propósito general y es de código abierto. Esto quiere decir que no, que tiene una gran gama de utilidades y a su vez es un lenguaje que no necesita ser pagado para adquirirlo. Y bueno, fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991. Lo que hizo muy famoso a este lenguaje de programación fue su facilidad. Fue la facilidad con la que la gente pudo empezar a dar órdenes a la computadora para generar diferentes resultados. Pero vamos a ir viendo paso por paso qué es. Entonces, como les digo, es un lenguaje de programación. Permite a las personas dar instrucciones a una computadora de una manera que sea fácil de entender, ¿vale? Entonces, no estamos hablando en un lenguaje de programación complejo, eh, o, o cuyas órdenes no las podamos seguir, sino más bien es un código que va paso a paso, eh, y va expresando cada una de las funciones que necesitamos para lograr el objetivo que nos hayamos planteado. Esto quiere decir que su sintaxis es clara y legible. La sintaxis de Python está diseñada para ser clara, legible, lo que facilita la escritura, su lectura y en esencia la comprensión del código. Y esto, bueno, contribuye a la productividad porque obviamente no es un lenguaje que complejice mucho aprenderlo y también a la reducción de errores, ya que
Prácticamente estamos elaborando sentencias o funciones que utilizan nuestro propio lenguaje. Python también es muy útil ya que es multiplataforma, es compatible con diversas plataformas, lo que significa que un programa escrito en Python puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos sin necesidad de modificaciones significativas. Puedes trabajar en un sistema de Microsoft, de Windows, de Linux, sin ningún problema y puedes estandarizar estas funciones y utilizarlas en otros ordenadores. Su amplia biblioteca, eh, que incluye una serie extensa de módulos y de paquetes para una amplitud muy elevada de actividades y de tareas, que va desde la manipulación de archivos hasta el desarrollo web y el procesamiento de datos. Y estas bibliotecas, la gran mayoría viene incluidas ya en lo que sería Python, pero también tenemos un repositorio gigantesco en las diferentes páginas que vamos a ir viendo, donde nosotros podemos obtener diferentes bibliotecas para realizar un sinfín de actividades. Y esto es gracias a una comunidad activa, una comunidad de usuarios y desarrolladores. eh, Esto significa que hay una gran cantidad de recursos, bibliotecas, frameworks, así como una gran base de conocimiento en línea. Este conocimiento creo que es una de las bases con las que nosotros, al menos los arquitectos, entramos a este mundo, ya que desconocemos la parte de la programación, pero al empezar a entender cómo funcionan los códigos y al ya tener muchos códigos establecidos, ya dispuestos para una actividad concreta, es muy fácil irlos tomando, irlos aplicando, ir cambiando ciertos valores y ir obteniendo los resultados que queremos. Es prácticamente lo que yo hablo mucho en el módulo que desarrollamos con Sigurad. Nuestro módulo, les cuento un poco, es de 3 semanas, así que no tenemos la capacidad, bueno, ni yo tampoco, porque no soy programador, de enseñarles a escribir el código paso por paso, pero sí a que lo podamos entender. Un código que ya está escrito, irlo corriendo, comando por comando, función por función, para saber qué es lo que podemos obtener de esa información. Entonces, yo creo que esa es una de las partes más valiosas, esta amplia base de conocimiento que se tiene con diferentes códigos. Y bueno, a su vez incluye una biblioteca estándar extensa que proporciona módulos y paquetes para una amplia variedad de tareas que ya vimos anteriormente, el desarrollo web y el procesamiento de datos. Ah, me fui para atrás, perdón. Y bueno, una versatilidad muy amplia, ya que las aplicaciones que se pueden incluir como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización, scripting, desarrollo de juegos, entre otros. Esto también es una de las cosas que menciono mucho en nuestros cursos. Lo que vemos o lo que hacemos los arquitectos con este programa es algo mínimo, ya que prácticamente todas las profesiones actualmente están utilizando algo de programación porque, como vimos al principio, su objetivo es hacer que nuestros procesos de desarrollo sean mucho más eficientes. Pero bueno, ¿qué se necesita para que podamos usar Python? Esto me parece que también es muy importante, eh, ya que muchas personas piensan que es cuestión de instalarlo o que ya viene listo para ejecutarse en nuestras computadoras. Y no es verdad. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, instalar Python en tu sistema operativo. Como les decía, es compatible con cualquier sistema operativo que tengan. Se descargan las versiones oficiales de Python.org. Como les dije, es un lenguaje de código abierto, así que no tiene ningún impedimento para su descarga o pago. Y bueno, tenemos que asegurarnos de marcar ciertas opciones al instalarlo para que sea mucho más eficiente y para que podamos utilizarlo dependiendo de la terminal o del IDE que usemos. Que bueno, ese es el segundo paso. El segundo paso es tener un entorno de desarrollo que se conoce como IDE o un editor de texto.
Este es un programa, digamos así. Este es el software que nos va a permitir, más bien es el entorno que nos va a permitir escribir en este lenguaje y dar las indicaciones al computador para poder empezar a generar el código y los resultados que queremos. Entonces, se puede escribir código Python en cualquier editor de texto, pero un entorno de desarrollo integrado puede hacer tu experiencia de programación mucho más cómoda. Algunos IDE populares son Visual Studio Code, que viene de Microsoft también, PyCharm y Jupyter Notebook, que Jupyter Notebook es la IDE que nosotros utilizamos en nuestros cursos, ya que es una IDE que está online. eh, y tiene una peculiaridad que es que por cada línea de código se va viendo el resultado de lo que estamos generando. Esto es muy valioso ya que cuando estás aprendiendo es bueno ir paso a paso. Vamos viendo los errores puntuales que va generando el código, cada línea, y a su vez vamos viendo los resultados y vamos entendiendo cuál es el proceso que toma cada función. Todas estas IDEs tienen una terminal o consola. Nuestros sistemas operativos también tienen una terminal, que esta será la donde nosotros ejecutemos los códigos y los programas. En sistemas operativos como Windows, puedes utilizar el símbolo del sistema, que es CMD o PowerShell. En Linux y en Mac OS puedes usar la terminal directamente escribiendo en el buscador. Eh, la otra parte que es clave para poder utilizar Python es el aprendizaje y la documentación. Familiarizarse con la sintaxis básica de Python y sus características principales es muy clave, ya que es un programa, es un lenguaje que se va aprendiendo con la práctica. Entre más uno desarrolla códigos diferentes, va entendiendo cuál es la configuración de cada uno. Y bueno, como les decía, ¿no? Podemos encontrar tutoriales en la misma página de Python.org y hay una gran variedad de recursos educativos en plataformas como Codami, Coursera y bueno, claramente en Sigurat. Eh, Tenemos las librerías y módulos adicionales, que como les decía, las librerías son programas, desarrollos que están haciendo los creadores para poder realizar diferentes funciones con lo que sería el lenguaje de programación. Entonces, a medida de que vayas avanzando, es posible que necesites utilizar más librerías que las que ya vienen de por sí en el lenguaje para ciertas tareas especializadas. Entonces, se puede instalar estas librerías usando directamente la terminal con la extensión PIP que viene ya lista cuando tú descargas Python. Estas librerías, creo que las más utilizadas pueden ser Pandas, Matplotlib, NumPy. Nosotros en nuestro curso utilizamos dos librerías. La una es IFC OpenShield, que lo que nos permite es tomar modelos IFC, que es el estándar para BIM, y transmitir toda esa información en datos que puedan ser entendidos, analizados y visualizados. Y para eso también utilizamos Pandas, que es una librería que analiza datos, los filtra, genera tablas, los puede exportar a Excel y demás. Entonces, la última parte que creo que necesitan es la comunidad y soporte, que obviamente los invito a que se unan a una comunidad de Python. Hay muchos foros en línea, como Stack Overflow, donde puedes hacer preguntas y obtener respuestas. Creo que el más conocido es GitHub, donde se puede encontrar una gran variedad de códigos ya escritos, además de las instrucciones de cómo usarlo, además de muchas librerías que se pueden instalar directamente desde ahí. Y bueno, también hay comunidades activas en Reddit, Discord y otros lugares. Pero bueno, vamos a empezar a entender formas en las que Python es útil para un arquitecto. Entonces, como les decía, algo a lo que
creo que es una de las bases, es la automatización de tareas repetitivas. Entonces, Python es conocido por su simplicidad y versatilidad, lo que permite a los arquitectos automatizar tareas repetitivas. Esto podría incluir la generación de informes, manipulación de datos o la creación de documentos estándar. Entonces, bueno, aquí yo les he puesto una serie de ejemplos de códigos que yo utilizo, que ustedes también, esta presentación seguramente la vamos a compartir, los pueden copiar y pueden empezar, si tienen una IDE o directamente en su terminal, a trabajar con estos códigos. Entonces, por ejemplo, este es para renombrar los archivos en masa. Entonces, se puede utilizar Python para renombrar archivos en un directorio de manera coherente según algún patrón. Por ejemplo, si tienes una gran cantidad de planos con nombres desordenados o con cualquier palabra que se nos haya ocurrido poner, puedes generar un script, un código para renombrar todos estos archivos siguiendo una convención específica. Entonces, aquí podemos ver cómo se comporta el código, ¿no? No vamos a entrar hoy en detalle de cuáles son el significado de estas líneas, pero sí lo que podemos ver claramente es que tiene una ruta hacia donde está el directorio, que sería la carpeta madre donde están todos los archivos. El- Estamos colocando cuál es el formato de archivo que queremos renombrar, que en este caso es DWG, y le estamos poniendo el nuevo nombre que queremos. Queremos que todos los archivos tengan plano guión bajo y después sí el nombre del archivo original. Tenemos otro ejemplo de la automatización de tareas repetitivas, que por ejemplo es el procesamiento por lotes de imágenes. Puedes utilizar bibliotecas como Pylo para procesar imágenes de manera eficiente, por ejemplo, redimensionar todas las imágenes en un directorio a un tamaño específico. Entonces tenemos una carpeta con una colección de imágenes, queremos que todas tengan un tamaño estandarizado, que en este caso del ejemplo es 800 por 600, esto está en píxeles, y lo que hacemos es generar este código, ¿no? Siempre en cualquier código de Python lo que es importante es tener la librería, esa la debemos de tener instalada. Ya vamos a ver cuáles son los programas que podemos utilizar para tener estos repositorios de librerías. Y la tenemos que importar, por eso es que ven que siempre los códigos empiezan con la palabra import. Entonces importamos la librería, que en este caso es OS, nombramos el directorio, que es la ruta donde están todas estas imágenes, y luego hacemos las siguientes líneas, que lo que harán es coger el formato en que queremos que todas estas imágenes sean redimensionadas, en este caso JPG, no importa cuál sea el formato original de la imagen, todas a la final serán JPG. Y tenemos su nueva redimensionalización, que sería, como les decía, 800 por 600. Tenemos también una característica que es muy útil de Python, que es el análisis de datos y visualización. Entonces, en proyectos arquitectónicos a menudo se maneja grandes cantidades de datos. Eh, Esto lo vemos mucho en nuestro curso, ya que nosotros lo que hacemos es tomar toda la información de los modelos que han generado tanto en Rhino con Grasshopper como en Revit con Dynamo, que ya vamos a ver a continuación también cómo Python puede alimentar y puede hacer más eficientes estos programas. Tomamos los modelos que han generado ahí en los primeros módulos del curso y por medio de un lenguaje estandarizado que es IFC, generamos bases de datos y esas bases de datos las analizamos con Python. Eh, ¿Cuáles son las bibliotecas para analizar datos? Como les mencioné antes, está Pandas, está Matplotlib, que facilitan no solo su análisis, sino también su visualización. Esto lo vamos a ver al final, pero yo hablo mucho con los estudiantes sobre la importancia de los datos, no como números o letras arbitrarias, que en el caso de al menos de los modelos arquitectónicos suelen ser millones, sino saber analizarlos para poder transmitirlos en conocimiento.
El conocimiento es lo que nos va a permitir llegar a nuestros colaboradores y que todo sea entendido y que el proceso del gemelo digital sea mucho más eficiente, ya que no vamos a tener que cambiar formatos o cambiar estandarizaciones para que los ingenieros puedan leer nuestros planos o puedan leer nuestros modelos. Y más importante también en la parte de la construcción, los encargados que puedan entender eh, el alcance, no solo en planos 2D, sino también en datos, en visualizaciones de cuál va a ser el trabajo que van a efectuar. Y por último, el cliente, ¿no? El cliente, a veces los arquitectos pecamos, ¿no? De esto de que siempre se convencerá con un render, el render aguanta todo, eh, y más bien a veces es mucho más importante la función, cuál va a ser lo que al final el cliente va a obtener, sea en metros cuadrados, sea en área útil, sea en cantidad de dormitorios, de espacios comunales y demás. Entonces, eso es lo que intentamos nosotros, tomar las entrañas, digamos así, de toda la información de los modelos que generan en los programas, yo creo que más avanzados que tenemos actualmente, y poder extraer toda esa información. Entonces, aquí está un ejemplo, no tan complejo como lo que hacemos en nuestro módulo, pero puedes, por ejemplo, si tienes archivos de texto con datos de clientes, puedes escribir un script, un código que extraiga ciertos campos y los organice en el formato deseado. Por ejemplo, ¿qué son los archivos de texto? El más básico, digamos así, es el CSV, que es un archivo, es una base de datos. Cada elemento está separado por comas. Eh, También las tablas de Excel se pueden exportar a estos formatos. Entonces, si tenemos como que toda una cadena de texto o un texto que está con demasiada información, nosotros por medio de este tipo de códigos podemos empezar a extraer la información que requerimos. Entonces, aquí estamos extrayendo el nombre, el email de esta base de datos y estamos generando una nueva tabla ya solo con esta información. Yendo un poco hacia otra parte importante de Python que utilizamos los arquitectos es el diseño paramétrico. Python es utilizado en el diseño paramétrico permitiendo a los arquitectos crear algoritmos para generar y modificar diseños de manera automática según parámetros definidos. Esto es particularmente útil en la exploración de múltiples opciones de diseño y creo que es mucho en lo que se basa Rhino y Grasshopper. Vamos tirando también un poco de información sobre cuáles son los programas que utilizamos en nuestro curso y bueno, también en nuestra profesión diariamente. Revit y Dynamo está mucho más, yo diría, estandarizado o es mucho más funcional cuando lo que se busca es definir ya un proyecto, ¿no? Por eso hablábamos de toda la vida del proyecto, el uso de la metodología BIM para combinar lo que sería un gemelo digital desde su diseño, su gestión, su construcción y su mantenimiento. En cambio, Grasshopper es mucho más, Rhino y Grasshopper es mucho más adaptado a lo que sería la exploración de múltiples opciones, las formas paramétricas, eh, yo diría como hasta la creatividad, ¿no? De este nuevo mundo paramétrico que, como veíamos al principio, es muy reciente, pero que abre la oportunidad de generar cosas que antes eran muy complejas, pero que ahora podemos medir y podemos estandarizar. Entonces, por ejemplo, en este cuarto ejemplo, generamos informes automáticamente. Puedes utilizar Python para procesar datos y generar informes cuyos datos pueden ser, por ejemplo, el costo del proyecto. Puedes escribir un script que calcule el total y genere un informe. Entonces, si tenemos los dos costos del proyecto, podemos unirlos, podemos hacer una suma, podemos hacer diferentes operaciones y al final generar una tabla con el costo total de cada una de las partes del proyecto.
Esto también es muy interesante porque Python a su vez es muy utilizado para la parte de cálculo, ¿no? De cálculo de información y nosotros al menos lo utilizamos bastante para la parte de costos. Bueno, yo creo que con esto podríamos culminar la primera parte de esta breve eh, explicación sobre qué es Python, cuáles son sus utilidades y cuáles son sus ventajas. Y quisiera, no sé, si hay la oportunidad de que abriéramos un poco la conversación y ver también cuáles son como que las preguntas o las cuestiones que tienen sobre cómo podemos utilizar Python para hacer nuestros trabajos más eficientes. Luego de esto vamos a ver ya específicamente cómo utilizamos Python en diferentes programas como son Revit y Rhino. No sé si esto es posible, Carla, o me estoy saltando el protocolo. Al final, Bueno, esto depende ya de si alguien de nuestro público se anima a levantar la mano, a hablar en directo. No siempre todo el mundo se atreve. Cuál es qué les estás preguntando exactamente, Byron? ¿Qué quieres que te respondan? lo que les estoy preguntando es, disculpen, se está desconectando. Vale, si han tenido experiencias con el uso de Python, para qué lo han aplicado y si en verdad han visto que estas utilidades que yo estoy mencionando se pueden aplicar. Veo que Vale, Diego alzó la mano. a ver, Diego, a ver, ¿te puedo dar paso? No sé. Supongo que te tengo que dar paso, ¿no? Diego, no puedes hablar. La verdad es que no sé. ¿Cómo se llama exactamente? Diego Diego González. Ah, González. Diego González, permitir. Ay, es que tengo que permitir. Ya está, le he dado. A ver, Diego, ¿puedes hablar? ¿Tienes micrófono? Creo que no se puede activar el micro. Bueno, no hay problema. Lo Sí. dejamos para el final, no pasa Mm, nada. Eh, bueno, continuando con nuestra explicación de la utilidad de Python para los arquitectos, yo creo que lo que más actualmente se utiliza es la interconexión de softwares. Python se puede utilizar como un lenguaje de scripting para conectar diferentes software y para aplicaciones utilizadas en el diseño arquitectónico. Esto facilita la transferencia de datos y la integración de flujos de trabajo. Esto es, en esencia, lo que nosotros realizamos en el módulo 4 de nuestro curso. Utilizamos Python para extraer toda la información de los modelos IFC, de los modelos que se han generado basados en Revit, y extraemos esta información para conectarla a otro programa que es Power BI. Entonces, Power BI, en cambio, es un software de análisis y visualización de datos masivos. Entonces, podemos como gestionar toda la información del modelo en una nueva plataforma y esto gracias a que tenemos Python como intermediario para poder conectar estos dos programas. A su vez, Python en varios de los programas arquitectónicos, por no decir todos, de los softwares de diseño, ya tiene su propia integración. Entonces, nosotros podemos encontrar Python en Revit, ya vamos a ver dónde. Podemos encontrar Python directamente en Rhino, podemos encontrar Python ya en Grasshopper, pero también en Dynamo de Revit. Y de esta forma nosotros podemos directamente empezar
a generar esta eficiencia, ¿no? Y solventar todas estas tareas repetitivas que a la final las podemos solucionar con un simple código. Entonces empezamos con la integración de Python y Revit. Eh, Permite a los usuarios aprovechar el poder de la programación para automatizar tareas, realizar análisis avanzados y personalizar el entorno de Revit. Entonces, por ejemplo, la API de Revit, o sea, la interfaz de programación de aplicaciones, proporciona acceso programático a los elementos y funciones de Revit. Esta se llama Iron Python, está integrada directamente cuando tú descargas el programa y, bueno, interactúa directamente con el modelo 3D. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un script básico que cambia el nombre de todas las paredes en un modelo de Revit. Entonces, tenemos muchos los casos, ¿no? En que nosotros nombramos o modelamos de una forma rápida, digamos así, o irregular, sin nombrar cada elemento como debería ser. Entonces, este código lo que hace es instantáneamente selecciona los elementos que busquemos según el filtro. Aquí estamos poniendo en la categoría que lo que necesitamos es la categoría paredes. Podríamos hacer lo mismo con puertas, con ventanas, con cualquier familia. Y a la final lo que hacemos es utilizar la función Transaction Manager para cambiar este nombre. Entonces, podemos filtrar qué paredes queremos y qué nombre le queremos poner a esas paredes. Y también no solo es con Revit directamente, sino también con Dynamo. Dynamo es un entorno de diseño paramétrico visual que se integra con Revit. Dynamo ofrece un nodo llamado Python Script que permite a los usuarios ejecutar código de Python directamente, como les mencionaba. Y bueno, es básico para realizar operaciones y para crear algoritmos paramétricos más avanzados, que lo que busca es minimizar las tareas repetitivas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la oficina tenemos un código para renombrar todos los parqueaderos. Entonces, antes tocaba ir parqueadero por parqueadero poniendo los números. En cambio, ya automáticamente con el código se le marca una línea de secuencia de los parqueaderos y los va colocando. Ya vamos a ver a continuación también otros códigos, pero el que les pongo aquí como ejemplo es cambiar el nombre de todas las puertas en el modelo Revit, pero ya utilizando la interfaz o sí, la interfaz de Dynamo. Entonces, de igual forma, filtramos los elementos que queremos seleccionar, ponemos la categoría, en este caso la categoría ya no es wall, sino es doors, y bueno, colocamos qué elementos de esta categoría, las familias que queremos cambiar, y con el siguiente paso, eh, pondríamos un nuevo nombre a todas estas puertas. Bueno, además del nodo de Python Script nativo de Dynamo, tenemos extensiones que podemos instalar para aprovechar más capacidades de Python dentro de Revit. Y estos son Revit Python Wrapper, por ejemplo, o PyRevit. Y aquí tenemos algo que usamos nosotros con Revit Python Wrapper, que es para hacer selecciones rápidas. Entonces tenemos la interfaz donde escribimos el código, importamos el Revit Python Wrapper y después colocamos la función RP Collector, seleccionamos cuál es el elemento que queremos que se marque, en este caso las puertas, y como salida tenemos ya la selección de todos esos elementos. Como les digo, la parte funcional de estos códigos es que solo al cambiar la categoría de doors por walls, por windows, por floors, eh, tenemos diferentes resultados y podemos adaptar los códigos a las necesidades que tengamos. Esto lo utilizamos también mucho en el curso
ya que hay varias preguntas pero si el código lo hago funcionar con el modelo que tenemos en clase, después cómo lo hago funcionar con con un modelo más complejo o con un modelo diferente. Y la conclusión es que es lo mismo. No importa la complejidad del modelo, sino lo que importa es la forma de escritura del código. Entonces, una de las grandes ventajas que tenemos con Python es que carece de una habilidad mucho más versátil también para manejar cantidades de datos eh, que para ciertos programas son muy complejos. Esto lo vemos, por ejemplo, con Power BI y su interfaz también de Python, donde entramos Big Data de millones de datos en tiempo real y en cambio en Excel no podríamos manejar más de 150.000. Entonces, creo que son como que las nuevas alternativas que empezamos a ver en este mundo de la programación. Bueno, y por último, otra de de las librerías que podemos descargar directamente es PyRevit, que en este caso nos sirve para generar nuevas vistas automáticamente en el modelo. Yo cuando encontré este código, en verdad, me alegré bastante porque es sí, un poco complejo ir generando vista por vista en Revit. eh, Según su categoría, si son vistas de plan, arquitectónicas, si son estructurales, si son vistas en planta, si son secciones, si son fachadas, si son vistas 3D. En cambio, con este código, como lo ven ahí, solo se importa el módulo de PyRevit y se hace esta función que se llama Revit Query Create View. Se pone el tipo de vista que se quiere crear, que en este caso es una floor plan, y se pone su nombre, que le ponemos nueva vista. Entonces, de esta forma generamos plantas arquitectónicas, fachadas, plantas estructurales, simplemente escribiendo este código. Bueno, vemos un poco de la aplicación ya eh, en nuestras oficinas. Este es un código que utilizamos para cerciorarnos de que cumplamos la normativa de las áreas específicas de cada departamento. En este caso son normativas de residenciales. Entonces, lo que hace el código de Python dentro de Dynamo es analizar toda la tabla de áreas que tenemos conectada a la información del Revit y irnos saltando estas como alarmas que nos van indicando un texto que ponemos, que en este caso nosotros colocamos no cumple. ¿Esto por qué es necesario? Bueno, porque es eficiente, más bien dicho. Porque, bueno, si tenemos un departamento, no hay mucho problema, lo medimos y ya, sabemos cuál es su área. Pero si tenemos proyectos de 250 departamentos por cada espacio que tenga, se vuelve muy complejo ir revisando cada una. Entonces, al solo utilizar este script de Dynamo junto con Python, nosotros podemos llegar a analizar todos estos espacios y automáticamente la tabla nos da estas alertas de no cumple. Bueno, eso para finalizar con la parte de Revit y Dynamo y vamos a pasar a la parte de Rhino y Grasshopper, que es mucho más hacia la parte paramétrica. Entonces, Rhino con Python también tiene eh, ya directamente un comando donde tú puedes empezar a escribir código instalado al momento en que tú descargas el programa y se puede empezar a hacer también procesos de diseño. Por ejemplo, aquí estamos por medio de un código creando una esfera. Como podemos crear una esfera, podemos crear una línea, una polilínea, podemos generar un cubo, podemos generar cualquier elemento, cualquier modelo. Y lo que necesitamos solo es, bueno, saber cuál es la extensión
y la librería, en este caso es Rhino Script Syntax. Y lo que hacemos es colocar qué queremos generar, en este caso utilizando la función add, y ahí ponemos añadir una esfera, y lo que vemos a continuación, esto varía dependiendo de cuál es la figura o el elemento que quieras colocar. En el caso de la esfera, lo que tenemos es su localización entre corchetes, el 0,00 va a estar la esfera directamente colocada en el origen, y el número 5 es su radio, ¿vale? Es el radio de la esfera. Tenemos otros ejemplos también, por ejemplo, con Rhino Script Syntax, que es una biblioteca de Python incluida directamente en Rhino, como les comentaba. Se proporcionan funciones específicas para interactuar con objetos. Entonces podemos, por ejemplo, obtener las coordenadas de un punto. Esto lo utilizamos mucho nosotros para mapas cartográficos, cuando tenemos diferentes puntos de localización. Queremos saber cuáles son las coordenadas de esos puntos. Entonces ingresamos el punto, lo seleccionamos y automáticamente al correr el código nos obtenemos las coordenadas de esos puntos en X, Y, Z. Dentro de Grasshopper también tenemos una aplicación que puede correr con lenguaje Python para manipular especialmente geometrías y para datos paramétricos. Entonces, muy simple, prácticamente como hicimos con Rhino, podemos generar un cuadrado, pero en este caso utilizando la interfaz de Grasshopper. Entonces, aquí lo que utilizamos es la función defcrear, y le ponemos un nombre, le ponemos un plano, le ponemos la longitud del lado, si queremos que sea una polilínea o una línea, y le ponemos el número de cuadrados que queremos crear. Por último, tenemos GHPython, que es un entorno scripting integrado en Grasshopper que te permite utilizar Python para crear algoritmos paramétricos. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos generar una espiral. Entonces, primero, como les indicaba, importamos la librería, que en este caso es Rhino Geometry, y empezamos a colocar los parámetros de radio, de vueltas, de altura, y por medio de la función rgspiral podemos colocar el plano, las coordenadas, el radio, las vueltas y la altura. O sea, empieza a leer las condiciones que ya pusimos en las primeras líneas y nos genera automáticamente una espiral. Bueno, esto sería prácticamente la parte de tanto de la programación con Revit como con Rhino. Obviamente nuestros cursos son mucho más detallados, vamos paso a paso ya viendo en la interfaz cómo se generan estos códigos. Esta masterclass lo que busca es solo ser una inducción a lo que se puede generar con este lenguaje de programación. En el caso de Python, como podemos ver, puede ir desde la optimización de procesos en Revit, la generación de planos, la nomenclatura, la corrección de errores, la detección también de los mismos. Y en Grasshopper también puede ir de la mano con el diseño paramétrico, la creación de figuras, de líneas, de elipses y también de diferentes funciones para generar repeticiones complejas. Por último, en el último módulo de nuestro curso, nosotros utilizamos Python, como les mencionaba, para sacar información de modelos IFC y visualizarlos. Este es prácticamente el proceso que hacemos nosotros en el curso. Vamos desde lo que sería Revit, que sería, perdón, que sería la geometría y los datos que están modeladas ahí, por medio de convertir esos datos y esa geometría en un modelo IFC. Al exportarlo, podemos utilizar visualizadores, que existen varios. Nosotros recomendamos XBit Toolkit, que es un visualizador que no solo nos permite ver el modelo 3D, sino también
encontrar todos los datos que quisiéramos buscar y tener una noción muy básica de la cantidad de información que tenemos en el modelo. Y ya luego ese modelo IFC, por medio de la librería de IFC OpenShield, nosotros la pasamos ya a lo que sería una IDE de Jupyter, y en esta IDE empezamos a analizar y transformar estos datos en conocimiento y visualizaciones. Entonces, prácticamente el proceso es este. Nosotros colocamos nuestro modelo IFC por medio de la librería IFC OpenShield en nuestra IDE de Jupyter. Empezamos un proceso de extracción de información desde el edificio, sus pisos, el número de puertas, el número de espacios, la cantidad de columnas, el área que tienen los dormitorios, el volumen de concreto que tiene el edificio. Y esta información la vamos colocando en Jupyter, la analizamos por medio de pandas, la exportamos a modelos de bases de datos textuales como puede ser CSV o también como puede ser Excel, y luego la importamos a lo que sería Power BI. Esto que ven a la parte derecha es un dashboard de Power BI que les voy a mostrar a continuación, donde es interesante cómo toda la información de un modelo ha cruzado a través de este lenguaje de programación de Python y ha llegado a un programa totalmente distinto, pero que nos permite, como les decía, generar más información de nuestros modelos y también que nuestro proyecto llegue mucho más fácil a tanto a nuestros colaboradores como a nuestros clientes. Para finalizar, les voy a mostrar muy rápidamente cuál es la interfaz, la IDE que nosotros usamos con Python. La IDE que utilizamos nosotros es Jupyter, como les decía. La librería que importamos y descargamos es IFC OpenShield, que como les decía y indicaba, nos permite analizar modelos IFC, sea cual sea. Y al ya tener la librería y empezar a correr el código, como podemos ver, lo interesante de Jupyter es esto de que nos va dando la información que vamos consultando paso por paso. Entonces la importación ya nos da un resultado. Si buscamos la información del edificio ya nos da un resultado. Y así progresivamente. A la final, lo que nosotros buscamos es obtener toda la información para visualizarla. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es obtener todas las categorías de las familias del modelo IFC, desde sus columnas, sus vidrios, sus paredes, su mobiliario, las losas, todos los elementos que componen el edificio y a la final cuantificarlos en una tabla, ¿no? Donde tenemos ya diferentes columnas como la clase, el tipo, el número de objetos. Después ya vamos analizando concretamente cada elemento, por ejemplo, las columnas, que en este caso son de esta familia, de esas dimensiones, con esta cantidad de objetos. Asimismo las puertas, las paredes. Y por último, lo que los mencionaba, ¿no? Lo que nos permite librerías como Pandas, que es exportar esta información a diferentes programas, en este caso a una base de datos textual que es un formato CSV. Y ese formato CSV lo podemos abrir y lo podemos analizar en otro programa distinto como es Power BI y a su vez visualizar toda esta información, ¿no? Entonces, la misma información que teníamos de la cantidad de muros, de losas, de columnas, la podemos ya expresar en estos dashboards, que son dashboards que funcionan eh, como interfaces de usuario, donde podemos también publicarlas en un sitio web o enviarlas a nuestros clientes. Entonces, prácticamente ellos podrían tener el manejo de toda la información de nuestros modelos accesible a un conocimiento mucho más sencillo. Bueno, esta prácticamente fue nuestra introducción. Bueno, agradecerles por haber asistido a esta clase y los dejo con nuestra asesora. Muchas gracias, Byron.
Gracias por la presentación, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Comentaros a todos que cuando yo le pedí a Byron que hiciera esta masterclass, le pedí que diera solo la puntita del iceberg de lo que él cuenta dentro de su módulo de Python, dentro de este curso de posgrado en diseño paramétrico. Ahora os voy a presentar a mi compañera Yasira. Yasira es asesora de admisiones de Ciurat. Yasira, puedes conectar tu cámara y tu micrófono para hablarnos. Mira, aquí está. Y ella nos va a contar un poquito rápidamente, porque no da mucho tiempo, un poquito más acerca de este curso de posgrado, que si os interesa tenéis un código QR en pantalla y podéis darle y iréis a la página web donde podéis ver más información y luego solicitar un contacto con una persona como Yasira, que Yasira se pondría en contacto con vosotros y os explicaría pues todas las dudas que podáis tener. Bueno, Yasira, cuéntanos un poquito de Sí, este programa. hola, buenas tardes a todos. Bueno, reiterarles las gracias por su asistencia. Sobre todo, bueno, Byron, muchas gracias por esa masterclass tan interesante que nos ha brindado hoy. Y bueno, como les ha comentado Carmen, yo soy Yasira Sarcos, asesora de admisiones aquí en Sigurat, y estoy participando en esta masterclass para comentarte acerca de nuestro posgrado en diseño paramétrico con programación visual en BIM. ¿Eh? Entonces, tal como lo puedes ver en pantalla, es un programa de 4 meses en español, completamente online, con clases en vivo y en directo, y que comienza en abril. Este posgrado está diseñado para todos aquellos profesionales del sector de la construcción interesados en automatizar flujos de trabajo a través de la programación basada en BIM. Es decir, que a lo largo de 4 meses y con un enfoque eminentemente práctico, desarrollarás competencias relacionadas evidentemente con el lenguaje computacional, así como la automatización de tareas repetitivas, todo lo cual te hará ganar mucho tiempo y productividad, analizar y entender la importancia de la extracción del valor de los datos, la exploración en el diseño y las habilidades de codificación, que bueno, todo esto ha sido súper muy bien explicado de una manera magistral por nuestro profesor Byron. Entonces, todos estos objetivos en el posgrado los vamos a alcanzar apoyándonos en herramientas del lenguaje de programación visual como Dynamo de Revit y Grasshopper de Rhino, y con el soporte del lenguaje de programación textual Python. Así que bueno, si quieres dar ese salto cualitativo como profesional que domine los lenguajes que están redefiniendo el sector de la construcción y administrar la tecnología con las mejores prácticas posibles, entonces no pierdas tiempo en solicitar información de nuestro posgrado, rellenando bien el formulario que aparece en la web, pero Carmen les ha facilitado también un QR que nos llega directamente esa solicitud de información, y entonces nosotros en el departamento de admisiones nos pondremos inmediatamente contigo para atender con mucho gusto tus peticiones. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues muchas gracias de nuevo y buenas tardes. ¿Sí? Muchas gracias, Yasira. Si alguno tenéis alguna pregunta que queréis hacerle a Yasira, también la podéis dejar en el apartado de preguntas y respuestas. Ahora, como veis, tenemos bastantes preguntas, Byron. Vamos a ir haciéndolas poquito a poquito y las vas resolviendo, ¿vale? Vale, Mira, yo te las voy leyendo si quieres y vamos viendo. La primera, Marta Socarras preguntaba qué tendría en común Python con API. a ver, no sé a qué se refiere con API, pero bueno, si es a la interfaz donde tú puedes escribir códigos de Python en los diferentes programas, pues es el medio, ¿no? Es lo que yo expliqué. Por ejemplo, la API de Revit es la aplicación para programación, es la que nos permite poder ejecutar los códigos de Python dentro del programa. No sé si API tal vez se refiere a otra cosa, eh, Correcto, de Revit, pero dice. Ha es la respondido API que es es la la API API de que yo Revit. conozco. Bueno, la terminología, ¿no? Eh, Como les digo, cada programa tiene su API. Vimos la de Revit, vimos la de Grasshopper, Ujú. vimos también programas como Power BI tienen una API donde nosotros podemos integrar nuestros códigos directamente.
Y esto es lo que nos facilita la intercomunicación, ¿no? Entre los programas. No necesitamos un software adicional para poder escribir en Python dentro de ellos. Genial. Mira, Edwin Polido pregunta, me gustaría saber qué tanto se alcanza a ver en el curso la parte de Power BI. Pues ahora se va a ver más, porque desde el próximo módulo, desde el próximo curso, que ¿cuándo empezamos? Empezamos en En abril, si no abril. me equivoco. Sí, En abril vamos a tener una semana exclusiva de Power BI. En estos últimos 3 años que ya llevamos dando este curso, siempre lo hemos dado como un complemento al módulo de Jupyter y de programación textual, pero nos hemos dado cuenta que nos quedaba muy corto, ya que su valor no solo es para, como vieron, visualizar los datos, sino también para gestionar toda la información que ustedes puedan llevar en sus proyectos, en sus oficinas, personalmente. Entonces, desde el próximo curso, nosotros vamos a dar una semana exclusiva de este programa. A su vez, también me gustaría decir que vamos a tener una ampliación de todos nuestros módulos. Una de las razones por la que introduje un poco de lo que es Python en Revit y Python en Rhino es porque nuestros profesores, Javier y Marilena, van a dar también una semana extra de estos programas exclusivamente enfocados en Python y cómo utilizarlos ahí. Entonces, creo que va a ser un buen momento para cursar el curso desde abril. genial. Como bien nos ha contado Byron, nosotros llevamos una experiencia detrás. Habéis visto que Byron ha habido un momento que ha querido interactuar con vosotros también porque es profesor y da las clases en directo dentro del posgrado. Entonces, dentro del posgrado, pues supongo, Byron, que esto lo sueles hacer más fácilmente, ¿no? Interactuar. Sí. Aquí no estaba preparado y de repente no, nos hemos visto que no hemos podido dar la palabra a Diego, lo siento muchísimo. Pero bueno, esto en las clases, lo bueno que tiene de ser en directo es precisamente eso, que podéis interactuar con los profesores de una manera mucho más sencilla. Y viendo que faltaba esa parte, pues nuestra experiencia pues nos ha llevado a dar un poquito más de tiempo y a optimizar los posgrados. En este caso, este posgrado se ha optimizado pues añadiendo esas cosas que los alumnos pues iban pidiendo, que necesitaban un poquito más. Y bueno, tenemos un posgrado renovado que empieza en abril, más orientado a lo que nos habéis ido pidiendo hasta el momento. Vamos a ver la pregunta de Rafael. Rafael les saluda. No tengo experiencia en Python, pero me interesan las utilidades. ¿Qué tanto necesito saber de programación para empezar a usar las ventajas de Python en Revit, por ejemplo? Yo creo que deben de tener un nivel básico. Existen varios cursos, bueno, en nuestro curso de seguridad igualmente nosotros tenemos un primer módulo que nos enseña cómo manejar la información, cómo generar funciones y cómo empezar de a poco a entender los códigos. Como te digo, seguramente encontrarás muchísima información ya de códigos resueltos, ya de códigos que simplemente si tú tienes el, el lenguaje de programación instalado y tienes funcional el API, en este caso de Revit, ya puedes ejecutarlos. ¿Cuál es lo complejo? Lo complejo es que si no conoces cuáles son las partes del código, no podrás tener resultados diferentes al que ya viene como preestablecido. Pero lo que yo propongo, digamos así, o insisto en esto, es que es muy bueno empezar a probar con los códigos. Así no se tenga ninguna experiencia, ya que como les digo, los códigos en su gran mayoría vienen comentados. No sé si vieron en mi presentación, siempre habían unas líneas como con una almohadilla. Esa almohadilla no es parte del código, sino es una línea de texto que te dice lo que va a hacer. Entonces, sería muy interesante que, por ejemplo, plataformas como Discord o GitHub
tú vayas ahí buscando diferentes códigos que puedas implementar en tu programa de Revit, que es como prácticamente Javier, que es el profesor del módulo 3 experto en Revit y en Dynamo, y yo en nuestra oficina que teníamos anteriormente, empezamos a aprender los códigos que les mostré. Nosotros no los escribimos personalmente, sí los modificamos para que sean más eficientes a lo que requeríamos, pero los encontramos en el internet y empezamos a utilizarlos y a trabajar con ellos. Creo que esa es una muy buena parte del conocimiento y es algo que hacemos mucho en nuestro curso. Eh, Ahora, como les dije, se expandió, pero sigue siendo muy reducido. Vemos tres modos de programación. Bueno, dos modos de programación con tres programas distintos. Entonces, prácticamente no puede salir dominando todo esto, así que lo que incitamos es a seguir, continuar con una preparación propia. Estupendo. Mira, Juan Padilla pregunta, ¿qué diferencia habría entre Python con otros lenguajes como Java, C, etcétera? La mayor diferencia creo que es la parte de la compilación, lo que yo les hablaba al principio. Eh, en C++, que siendo honestos, no he utilizado mucho porque siempre me he enfocado en Python, pero el modo de escritura es distinto. El modo de escritura está más bien posicionado para que sea entendido por la computadora directamente, por lo cual se debe de generar un proceso de compilación que demora más tiempo y que puede promover muchos más errores, y luego obtienes ya el resultado final. En cambio, con Python directamente tú escribes el código, la función, y obtienes el resultado que vas generando en ese código. A su vez, también creo que la versatilidad es algo muy importante, ya que como pueden ver, la mayoría de los programas tienen ya integrado lo que sería un API de Python, así que creo que te permite explorar muchas más alternativas. Vamos con la pregunta de Silvana Narváez. Dice, cuando se efectúa interacción de flujos de trabajo, la base es única, pensando en proyectos ejecutados bajo la metodología BIM. ¿O se debe terminar uno o se pueden ver paralelos? Wow, muy buena pregunta. Yo creo que depende. Lo que hacemos lo que hicimos nosotros en las oficinas que hemos trabajado con esta metodología, que ya es una metodología más avanzada que el BIM, es lo que se conoce como Open BIM, que es justamente el nombre del módulo 4 que doy yo, porque ya no es solo un modelo o un gemelo digital, sino ya es llevar al nivel de la extracción de información y a un modelo de gestión complejo, donde ya toda la etapa de diseño, construcción y mantenimiento se realizan con el mismo modelo. Eh, Nosotros lo que fuimos haciendo es ir modificando nuestra metodología. Cuando obviamente terminamos el primer proyecto, ya tuvimos como que unos principios que pudimos ir siguiendo, unos códigos que ya teníamos establecidos, que podíamos empezar a extraer información o a hacer procesos más eficientes, pero siempre fuimos encontrando nuevos problemas o nuevas cosas y fuimos como que incrementando esa cantidad de códigos que íbamos aplicando. Por ejemplo, el que les mostré de la que encuentra los errores de la normativa, este fue uno de los últimos que pudimos encontrar. No lo programamos nosotros, sino estaba en uno de los repositorios y lo incluimos directamente en nuestra metodología porque nos ahorraba muchísimo tiempo. En vez de estar nosotros manualmente revisando cada uno de los espacios y las tablas, este proceso era automático y nos benefició bastante. Muchas gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta. Em, Carlos Julio Niño Pinto pregunta, hola, muy buenas tardes. Revit o Archicad, ¿cuál de los dos tiene mejor integración con Python? Gracias. Uf, no.
No desconozco si Archicad tiene una API de Python integrada. Yo creo que sí, seguramente lo tendrá. Eh, pero lo que sí te puedo decir, porque es una de las complicaciones que tenemos en nuestro curso, llega mucha gente que trabaja con Archicad. Nuestro flujo de trabajo en el curso es más bien con Revit. Entonces, nos preguntan mucho que por qué no hacemos Archicad, que cuáles son las ventajas de Revit frente a esto. Y yo creo que es mucho más por lo que se utiliza en nuestras regiones. Aquí en España, donde estoy yo, y nuestro curso prácticamente que es de habla hispana, va dirigido mucho a Latinoamérica. El Revit está mucho más integrado a la sociedad y al diseño arquitectónico. Entonces es por lo cual nosotros nos especializamos en ese programa. Archicad es más bien utilizado en los países anglosajones. Entonces, te mentiría si te dijera cómo funciona la API de Python de Archicad, pero seguramente se basa en los mismos parámetros. Aunque Vale, Archicad no tiene Dynamo, así que tal vez no. No sabría. bueno, en este caso no tienes por qué saber de todo, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver, Carla Silva. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la información. En mi caso, soy ingeniera civil desde Buenos Aires. Mi consulta sería cómo se conecta Python con los software de BIM para obtener datos, para obtener la base de datos. Aún no he aplicado Python en ingeniería civil, estoy estudiando ciencia de datos con el fin de juntar ambos recursos. Gracias. Excelente. Bueno, felicitaciones por esta capacitación que estás recibiendo, ya que, como les mencionaba, en estos momentos es muy buscado este Sí, perfil muy de buscado, sí. personas que sepan programación eh, en todas las facetas de la construcción, desde arquitectos, ingenieros y demás. Eh, Sobre tu pregunta, lo que hacemos nosotros en el curso es pasarlo por medio de los modelos IFC. Si tú utilizas cualquier programa de Autodesk, puede ser Civil, eh, puede ser Revit también, no sé si estás especializado en alguno de ellos. Robot, también creo que es de Autodesk. Todos tienen este lenguaje como colaborativo que se llama IFC. O sea, en algún momento, por los años 2000, empezaron a encontrar este mismo problema de que había muchos programas y no había un lenguaje común que los unifique todos. Entonces se inventó Building Smart, que es una compañía, inventó esta base de información que se llama IFC. Entonces, cualquier modelo generado en cualquiera de los programas de Autodesk, tú lo puedes exportar como IFC y utilizando la IDE mejor dicho, la librería de Python que se llama IFC OpenShield, puedes extraer esa información y pasarla a cualquier programa de análisis de datos como lo mostré en la presentación. Puede ser Power BI o puede ser Excel, pero se realiza por medio de esta librería que se conoce como IFC OpenShift. Vale. Juan Padilla no ha llegado a hacer una pregunta. No sé si a qué se refiere exactamente. Entonces pone que entiendo que es en la interoperabilidad entre el software de diseño con Python. Juan, si puedes volver a reformular esta pregunta, ¿vale? Pues te la responderemos después. Alberto Rodríguez pregunta por un software como Tecla Structures, si se podría, entiendo si se podría utilizar a Python. Desconozco este programa, disculpa. Vale, eso. Teclas que no forma parte El tampoco problema de del tema. ser arquitecto no suena ingeniero el tecla. Sí, es de estructuras metálicas y tal. Sí. Vale. Pero como Em, les digo, si tiene, si es de Autodesk, que no creo, eh, tiene esta interfaz que se puede compartir por medio de IFC. ujú. Y si no es de Autodesk, seguramente puedes pasar la información a alguna base de datos textual y desde ahí sí ya conectarla a lo que sería Python.
Eh, lastimosamente desconozco el programa, pero seguramente habrá algún método porque el Python, como les comentaba en la exposición, está muy arraigado, eh, ya que busca la eficiencia, ¿no? Y para cualquier empresa, para cualquier también programa que se desarrolla, eh, minimizar el tiempo de trabajo y maximizar los resultados es básico, así que Ujú. seguramente tendrá alguna forma de conectarse. Tenemos a Pablo Rodríguez, que es estudiante de BIM Management con Figurat. Y bueno, te felicita por la presentación, pregunta si la puedes compartir. Realmente, Pablo, te respondo yo. Recibiréis por correo el vídeo, ¿vale? De esta masterclass para que la podáis visualizar tantas veces como queráis, ¿vale? Luego Rafael Muñoz Cervantes dice, buenas tardes, ¿hasta qué punto se puede automatizar la revisión de normativa con Revit, Dynamo, Python? ¿Cuáles has llegado a automatizar? ¿Existe alguna normativa que tenga especial complejidad? ¿Tiene sentido automatizar normativa local, PGUs, normativa de accesibilidad comunitaria? Muchas gracias y muy interesante la charla. Bueno, no, sí es complejo, la verdad. Como te digo, prácticamente ese último código fue el último que desarrollamos junto a Javier cuando estábamos en la oficina. Em, ya que lo que hace el código es simplemente analizar una normativa que es la normativa de áreas mínimas y la de iluminación. Esas dos normativas pudimos hacer que Revit por medio de Python primero analice el área que tienen los espacios, que eso es fácil. Entonces, ya con el área de cada espacio sabíamos si cumplía o no cumplía el área mínima de la normativa. Y después con el área también igual de cada uno de los espacios y la dimensión de la ventana, podíamos sacar la normativa de iluminación y ventilación. Entonces, si el espacio era muy grande y la ventana era muy chiquita, nos sacaba la alarma. Eh, esas dos normativas fueron las que pudimos generar con ese código. De ahí ya normativa urbanística, no lo hemos visto. Pero hablando un poco sobre el tema, hay una vasta utilización de Python para la parte urbana, especialmente para la parte de análisis y visualización de datos masivos, en cartografías y demás. Esa parte no la tomé para la presentación por tiempos, pero bueno, se los comento porque es la parte en la que yo me especializo porque soy urbanista. Entonces, si a alguien le interesa el mundo de los datos masivos, de la programación y del urbanismo, Python es un buen método para empezar a investigar. Mira, Byron, respecto a la pregunta con tecla, Marta Socarras nos ha echado un cable aquí y dice que los Buenísimo. formatos IFC 3x2 trabajan con tecla. Ahí nos ha ayudado a dar la respuesta. Muchas gracias, Marta. Vamos a seguir viendo más preguntas que tengamos por aquí. John Cairo Cano no hace una pregunta, hace una afirmación. Dice, hay que saber Python. Exacto. Lo has convencido, hay que saber Python. Bueno, aquí lo que os contaba, Byron solo ha contado la puntita de todo lo que cuenta dentro del posgrado. Vamos a ver a Diego González que nos pregunta, ¿cuál es el riesgo de usar Python dentro de Revit si no se usa de la manera adecuada? Ninguno. Vale, Solo te demoras más haciendo las cosas. vale, ¿Por qué? perfecto. Porque te toca hacerla manualmente. O sea, te toca hacerlas como el que no sabe Revit, como el que no sabe Python. Pero eso les digo, más bien es esto de investigar y probar, porque a su vez, o sea, lo único que está perdiendo tal vez es un par de horas de prueba, de investigación, pero lo que puedes ganar es muchísimo tiempo. Por ejemplo, en esto de la normativa que les contaba, nosotros ganamos, pero días, en una automatización que nos tomaba mucho tiempo. En el código que les mostré para generar los planos. Bueno, eso no se demora días, pero sí son
minutos, clics, que cuando estás haciendo proyectos muy grandes, todo es valioso. Entonces, hasta ese punto hemos llegado en la optimización con los profesores de nuestro curso, Marilena y Javi, que lo que inculcamos es entre menos clics se haga, mejor. Entonces, eh, yo creo que es muy valioso tal vez perder unas horas por investigar algo que después te pueda ahorrar muchísimo tiempo en productividad. Ujú, vale. Diego también pregunta en qué casos se usa Dynamo y en qué otros IronPython con macros. Con macros, pero con macros, ¿para qué? Para Revit. ¿Qué Si macros está lo hablando podemos? de Dynamo, entiendo que sí, ¿no? Porque Dynamo se usa en Revit. Está haciendo una comparación. Seguramente. Bueno, o sea, tenemos las dos opciones. Tenemos la opción de la API integrada a Revit y tenemos la opción del Python ya directamente en Dynamo. Eh, Son para usos distintos. En la parte de Revit es mucho más para la generación de estas rutinas, por ejemplo, para nomenclaturas, anotaciones, dimensiones. La otra vez estaba investigando un código que genera directamente todas las dimensiones de los espacios. O sea, ya en vez de estar como que anotando uno por uno, eh, escribes el código de anotación y te va, según los parámetros que tú coloques, te va generando las anotaciones directamente. Es más para eso en la parte de Revit. En la parte de Dynamo está enfocado en dos cosas. Está enfocado también en el diseño paramétrico, porque Dynamo también es un software que te permite diseño paramétrico dentro de Revit. Y a su vez, para generar este tipo de revisiones complejas de tablas y de cuadros de datos. Vale, vamos a ver. Hay dos preguntas, ¿vale? Una de Maristela Bowerman y luego otra de otro asistente, que los podemos unificar en uno porque Maristela pregunta qué conocimiento se debe tener el alumno para realizar el curso. Y luego también preguntan si hay otras fechas para el curso, ¿vale? Entonces, Byron da una parte, que es la parte de Python. Luego tienes la parte de Grasshopper y la parte de Dynamo, ¿vale? Esta pregunta, Byron te podrá responder a la parte de Python qué requisitos mínimos se necesita, pero Yasira sí que le pido ayuda para que te responda a las otras dos y a las fechas del curso. Mm, Si quieres, te puedo responder las tres. No, no se necesita ningún Vale. conocimiento. Nosotros nuestros cursos los damos desde cero. Lo que sí es valioso, pero también hay un precurso, si no lo sabes, es Revit. Entonces tenemos un módulo cero que lo llamamos, que es un curso básico de Revit, eh, que no es el enfoque tampoco de nuestro programa. Nuestro programa no es aprender a diseñar, sino es aprender el diseño paramétrico y aprender a hacer todas estas funciones que yo he mostrado, aprender a hacer eh, por medio de la programación mucho más eficientes en nuestros diseños y demás. Entonces el conocimiento no se requiere ninguno. También creo que tenemos un curso muy básico de Rhino, pero en el módulo uno directamente se van a Grasshopper, así que Marilena lo enseña desde cero. Eh, la, Javier enseña Dynamo también desde cero y yo la parte de programación en Python con Jupyter también la enseño desde la base. ¿Esto por qué? Porque primero había niveles muy desiguales, entonces nosotros buscábamos que las cosas que impartíamos en el curso sean valiosas desde los niveles iniciales. Y esto también es lo que nos limita un poco en la cantidad de aprendizaje. Y como les decía durante la exposición, son módulos que son cerca de 4 o 3 semanas cada uno. Entonces no abarcamos, obviamente, aprender todo lo que podría ser requerido para
para cada uno de estos programas que son muy complejos. Eh, pero sí hacemos como una metodología que lo que enseña es a seguir investigando. O sea, damos librerías, damos páginas, damos foros donde el conocimiento puede seguir fomentándose. Y a su vez hacemos algo que es la base de nuestro curso, ¿no? Son tres programas, como pueden ver ustedes, tres programas distintos, pero tres programas que a su vez pueden hacer algo muy parecido. Lo mismo que yo hago con IFC en Jupyter, lo pueden hacer con Python en Dynamo. Lo mismo lo pueden hacer con Python en Grasshopper. Eh, ¿Por qué damos los tres? Porque nos abrimos a que ustedes tengan como una gama de herramientas. Por dos cosas. Primero, porque tal vez en la oficina que vayan a trabajar o que estén trabajando, tal vez no usan un programa, los tres programas, sino utilizan uno, entonces ya saben algo de los tres, entonces pueden aplicar. Y segundo, es para que ustedes elijan. Muchos de nuestros alumnos a la final nos cuentan y nos dicen, nosotros nos vamos más por el Grasshopper, a nosotros nos gustó muchísimo más Dynamo, nosotros queremos aprender más sobre programación textual y Power BI. Entonces, el objetivo es tener como que esta amalgama de herramientas y que ustedes puedan seleccionar la que más les sirva para lograr el objetivo que es saber las bases del diseño paramétrico. Ujú. Claro, mejor es que ya vosotros decidáis qué os conviene mejor según el trabajo actual o a lo mejor en el futuro pues tenéis otro tipo de trabajo y os conviene otra cosa que hayáis aprendido, ¿no? Bueno, va mejor así, que vosotros mismos decidáis luego al final qué os sirve más. Mejor que sobre que falte, dicen en mi Sí. país. Jesús Jaimes pregunta, ¿cómo automatizan en su curso dentro de Revit, aparte del curso de Dynamo? ¿Utilizan PyRevit, Python Shell? ¿Enseñan el uso de macro dentro de Revit? Esta pregunta sí no te la puedo responder. ¿Por qué? Porque este va a ser bueno, el módulo, el curso que empieza en abril, va a ser el primero que vamos a vamos a utilizar una semana exclusiva para Python en Grasshopper y Python en Dynamo. Y de hecho también en Revit. Entonces, no, no sabría decirte qué herramientas va a utilizar, qué librerías va a utilizar Javier para el módulo 3, pero creo que va a ser como un poco de todas. Como pudiste ver, los códigos que yo mostré son de él. Entonces, él ya tiene conocimiento en PyRevit, también tiene conocimiento en la API de Revit integrada y en la API de Dynamo integrada. Así que seguramente sabrá cómo enseñarles diferentes códigos y aplicarlos con la librería que sea más eficiente. Vale, como esta es una pregunta que quizás sería mejor trasladar al otro profesor, entonces si quieres, Jesús, lo que puedes hacer es dentro de bueno, este enlace que os he mandado acerca del curso de posgrado, ahí dejas tus datos y entonces un asesor pues se pone en contacto contigo y ahí ya pues ya te tienen localizado, le trasladan la pregunta a Javier Bernal, que sería la persona más adecuada y te puede responder, ¿vale? Entonces ya te tenemos más localizado para responderte a esta pregunta de forma más directa, ¿vale? Jonan Cerdeño dice, el posgrado tocará temas como creación de plugins para Revit usando Python, configurar iconos, carpetas, scripts, etcétera. No, no tomamos esta cualidad de Python de generar ya plugins propios para los programas. Eh, no, esa es la respuesta. Vale, teníamos otra pregunta, Sandra Barreto había levantado la mano, pero bueno, al final no la ha querido escribir. Bueno, ya está bien, llevamos mucho rato para una masterclass de una hora. Hemos estado, bueno, había muchas preguntas, vamos a resolver todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Byron, por habernos dado estas explicaciones y por contarnos todo lo que queríamos saber.
Y nada, a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya servido, que os haya sido útil y para cualquier cosa ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición para responderos a cualquier otra pregunta que os pueda surgir. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.